El lateral Fabio Santos sería quizás uno de los pocos aciertos de Agustín Manso con la máquina. Desgraciadamente el brasileño no rindió lo esperado y el fichar con Cruz Azul fue la peor decisión de su carrera. Acompáñame a descubrir los motivos de por qué Fabio no rindió en Cruz Azul. Vayamos al torneo Apertura 2015, año en el que la directiva incorporó casi todo un nuevo plantel para Sergio Bueno, el cual contó con un gran lateral izquierdo que venía con muchas expectativas. Pero ¿por qué generó mucha ilusión? Para entenderlo tenemos que repasar su trayectoria, que fue posible gracias al tremendo trabajo de sus padres, que educaron de forma excepcional a sus 3 hijos, el cual Fabio era el menor, que contaba con 2 hermanas mayores. Desde pequeño Fabio le encantaba jugar fútbol, constantemente se encontraba jugando fútbol en las calles de Brasil, soñando con algún día ser futbolista profesional. A la edad de 6 años tomaría su primer paso rumbo a ese sueño, y es que se incorporó a un equipo del norte de Sao Paulo, donde se desempeñaba como centro delantero, mediocampista ofensivo y extremo izquierdo. Durante los próximos años su talento le otorgó llegar a las inferiores del Sao Paulo a sus 11 años en el 96. Esto representó un gran sacrificio del pequeño Fabio, que rápidamente llegaba a su casa de la escuela, tendría que tomar el transporte público acompañado de sus hermanas mayores para atravesar todo Sao Paulo para llegar a entrenar. Esto sería un constante durante mayor parte de su adolescencia hasta el 2003, cuando finalmente logró tener participación en un torneo llamado Juniors, dedicado a los canteranos que más están cerca de debutar en el primer equipo. Es justamente en este torneo el lateral titular del equipo tuvo problemas con el club y el suplente sufriría una grave lesión, dejando la lateral completamente sola sin ningún futbolista que la pudiera desempeñar. Es aquí donde los compañeros de Fabio lo eligieron para suplir las bajas de sus compañeros, a lo que sería una jugada maestra, ya que Fabio lograría deslumbrar a Osvaldo Oliveira, que era el entrenador del Sao Paulo en aquellos años. Rápidamente, tras 3 partidos como lateral izquierdo, el entrenador lo incorporaría al primer equipo. Esto ocasionó que muchos de sus compañeros en las inferiores le tomaran envidia debido a que solamente había disputado 3 partidos en una posición que jamás se había desempeñado como lateral izquierdo. Fabio se incorporaba a un Sao Paulo que tenía en sus filas jóvenes promesas, pero sin lugar a dudas el que más generaba expectativas de estas jóvenes promesas era Kaká. Pero allí estaba Fabio Santos intentando quitarle lugar a Gustavo Neri. Obviamente en sus primeros años en Sao Paulo no iba a contar con muchas oportunidades de sentar al tremendo lateral izquierdo como lo era Gustavo, pero Gustavo y los veteranos del equipo como Rogerio Ceni y Ricardinho le serían como un mentor para Fabio Santos y todas esas jóvenes promesas que estaban en el club en el año 2003. Fabio estaría con el Sao Paulo durante 3 temporadas, donde logró campeonar en el Brasileirao, logró conquistar la Copa Libertadores, pero no era parte fundamental. En un equipo, como ya mencioné, estaba repleto de figuras y jóvenes promesas, así que simplemente la etapa de aprendizaje se había terminado. Fabio tenía que aceptar una oferta de salir del Sao Paulo, que terminó siendo en el fútbol japonés con el Kashima Antlers, no sin antes contraer matrimonio con su novia para poder llevársela junto con él al país nipón. Durante su estadía en Japón disputaría 27 partidos, anotando 3 goles. Curiosamente, en Japón terminó jugando como extremo izquierdo, donde le fue muy bien en el conjunto del Kashima Antlers. Tras este paso en el fútbol nipón durante un año, regresaría al país de sus amores, que era Brasil, obviamente, con el Cruzeiro, en donde disputó muy pocos partidos debido a que no logró afianzarse con la titularidad, siendo suplente en mayor parte de sus participaciones con el Cruzeiro. Iba a renovar para su segundo año, pero llegaría una oferta del conjunto francés, el Mónaco, un Mónaco donde Fabio no lograría afianzarse con la titularidad, y vaya que no la pasó de buena
buena manera debido al idioma, debido a la cultura y debido a que estaba lejos de su esposa, que por motivos de que iban a tener su primera hija no podía viajar con él a Francia. Esto llevó a que naciera su hija y él no estuvo con ella en su nacimiento y la terminaría por conocer por primera vez 3 meses después de su nacimiento. Fabio la pasó muy mal en el Mónaco, esto lo llevó a rescindir su contrato y retornar a Brasil con el Santos, donde también estuvo 6 meses, no logró afianzarse, la estaba pasando muy mal, pero de aquí llegó una oferta tremenda que sería donde Fabio se terminaría por consolidar como un tremendo lateral. Sería el Gremio el que le daría dicha oportunidad de demostrar su tremendo talento que llamó la atención del Corinthians, que lo fichó para la temporada 2010-2011, llegándolo a tomar en cuenta en un plantel encabezado por Ronaldo Nazario y Roberto Carlos como las máximas figuras. Fabio llegó al Corinthians con mucha incertidumbre, pues tenía grandes años en el Gremio y ahora estaba llegando para ser el suplente de Roberto Carlos. Pero finalmente Fabio se terminaba por afianzar en la titularidad, quitándosela a uno de sus máximos ídolos como lo era Roberto Carlos. En una temporada verdaderamente histórica para el Corinthians, terminaban consagrando campeones por 5ª vez en su historia. Posteriormente, en la Libertadores edición 2011-2012, coincidió con la máquina que no logró derrotar al Timão, que de la mano de sus figuras como Cássio, Romarinho, Paulinho, Danilo y Fabio Santos llevaron al Corinthians llegar hasta la gran final ante Boca Juniors, al cual derrotaron, cerrando un torneo histórico debido a que el Timão se coronó como campeón invicto libertador. El ganar la Libertadores les dio la clasificación al Mundial de Clubes 2012 disputada en Japón, que sería la sede de la final entre Corinthians y el Chelsea, que no lograría anotarle al Timão, que se coronó con Fabio como una de sus piezas claves. El gran momento de Corinthians los llevó a volver a ganar el Brasileirão una vez más en el 2015, con el mejor momento de Fabio, que asistía en 4 asistencias en este campeonato. En los ojos de Fabio fue el mejor de su carrera, que iba a tener un giro inesperado, debido a que el Corinthians no quería renovarle su contrato por el motivo que quería el club rejuvenecer su plantilla. Fabio intentaría de todo con tal de permanecer, incluso llegándose a bajar su sueldo, a lo que no fue aceptado. Esto llevó a Fabio a considerar la oferta de Cruz Azul, que lo firmó para reforzar esa lateral izquierda que tanto daño le estaba ocasionando a Cruz Azul al tener un futbolista como Fausto Pinto en dicha posición. La incorporación de Fabio sería positiva, al menos a partir de la segunda jornada a la tercera, porque le daría las 2 victorias a la máquina y no lograría conseguir una victoria más hasta la jornada 9. Esto obviamente provocó el despido de Sergio Bueno y la contratación de Tomás Boy. Un Tomás Boy que no logró rescatar dicho torneo. La máquina se perdía nuevamente una fase final y todo estaba listo para el Clausura 2016, donde Fabio solamente llegaría a disputar 5 partidos como titular, debido a que a partir de la jornada 5 Tomás Boy no lo volvería a contemplar como titular, optando por poner a Ariel Rojas, un mediocampista argentino que había llegado para reforzar a la máquina, en dicha posición de Fabio Santos. Claramente esto era una falta de respeto de parte de Tomás Boy, que era algo por lo que se le conocía al jefe Boy, que también le terminó por hacer lo mismo a Matías Bozo, que lo terminó dejando en la banca, optando a meter al Maza Rodríguez como centro delantero. Es así que Tomás Boy relegó a Fabio Santos a ser un suplente en la máquina. Tras este amargo suceso con Tomás Boy, Fabio Santos se terminaba marchando de la máquina tras un año de su llegada. Regresaría a su país con el Atlético Mineiro, donde estuvo 4 años
donde logró llegar a instancias finales de la Libertadores, logró constantemente ser un contendiente al Brasileirao, pero tras estos 4 años tremendos de Fabio Santos en un nivel espectacular, incluso fue considerado para ser convocado con la selección brasileña para el Mundial de Rusia 2018. Su nivel era tremendo, incluso más que el nivel que mostró cuando fue campeón invicto en el 2012 con el Corinthians. Un Corinthians que volvería a incorporar a Fabio Santos en 2020. Fabio estaba preparado para culminar su tremenda carrera y estaría en Corinthians hasta 2024, dejando 18 goles. Fabio era un futbolista que desplegaba mucha categoría, dándole tremendas enseñanzas a los nuevos jóvenes promesas del equipo Corinthians, tal como lo hicieron muchos cracks cuando él empezaba su carrera en aquel año tan lejano del 2003. Fabio Santos, sin lugar a dudas, pudo haber dejado una tremenda huella en Cruz Azul. Desde ya prácticamente hace 10 años, a sus 28 años de edad, se retiró a sus 38 años, así que le pudo haber dado muchas alegrías a la máquina, que sufrió en la lateral hasta que llegó Adrián Aldrete, pero incluso serviría bastante haber tenido un recambio para Adrián, que sería Fabio Santos, de características mucho mejores a la ofensiva y defensivamente. Tristemente, ese año en Cruz Azul se une a la etapa en Mónaco como una de sus peores etapas como futbolista profesional, que fue afectada severamente debido a que no contaba con la confianza del director técnico Tomás Boy, tal como Ángel Mena, que no contó con la confianza de Pedro Caixinha y desde su llegada le provocó problemas a ecuatoriano Ángel Mena. Para conocer más de esta historia tendrás que dar clic a este video.